Bueno, mis muchachos, seguimos entonces con esta parte de cómo vamos a empezar a trabajar la normativa ISO 9001. Resulta que en la plataforma donde todos vamos a mirar semanalmente el contenido de nuestra materia, en esa plataforma va a haber un material que semana a semana yo les voy a ir indicando qué de ese material vamos a ir leyendo. Hay videos, hay lecturas, hay presentaciones, hay ejemplos, etcétera, ¿cierto? Eso ya se los había explicado en un video anterior. Entonces, ahora bien, les voy a explicar un poquitico cómo es esa metodología transversal que vamos a mirar con la lectura de la norma. En la plataforma, les decía, está el texto de la norma. Entonces, ahí van a encontrar el documento como tal de la norma ISO 9001. Profe, yo tengo una copia en mi casa de una norma que dice ISO 9001, ¿la puedo utilizar? Profe, yo misma me puedo meter a internet y descargar la norma. Bueno, resulta que yo les coloco por seguridad siempre la norma en la plataforma. ¿Por qué? Porque la norma, cuando es construida, no solo esta, sino cualquier norma, lleva varias versiones. Entonces se tienen que fijar siempre que diga cuarta actualización, porque la cuarta actualización es la norma que todavía hoy está vigente. Cuando estamos hablando de la norma ISO 9001, todavía estamos en la versión 2015, o sea, después del año 2015 todavía no ha salido una normativa nueva. Quiere decir de que esa es la norma que hoy nos rige. Ustedes la descargan de la plataforma y la van a leer. Profe, ¿cómo la voy a leer? ¿Cojo el documento y lo leo todo de una vez? No. La norma la van a ir leyendo a medida que pasemos cada capítulo. Resulta que la norma es como un librito. Los que lo tengan físico, perfectamente es válido. Los que lo quieran mirar a través digital, o sea, esta que van a descargar, también totalmente válido. Lo importante es que la lectura la vayan desarrollando a medida que yo les vaya dando indicaciones. De aquí en adelante vamos a ver que esta norma o este librito se divide en capítulos, del 0 al 10. Del 0 al 3 no hay requisitos de la norma. Del 4 al 10 sí están los requisitos. Profe, ¿cómo así que los requisitos? Recuerden que si es una norma es porque trae unos componentes que nos dicen qué es lo que debemos cumplir, porque si es una norma nos indica que debemos cumplir. Ahora bien, les repito, la norma trae 10 capítulos, del 0 al 10, del 0 al 3 no trae requisitos, del 4 al 10 sí. Profe, entonces ¿puedo ir leyendo la norma de una? No. Vamos a ir leyéndola por partes. Va a haber un momento en que yo les digo, muchachos, van a coger la norma y van a leer del 0 al 3. Muchachos, cualquier otro fin de semana, les digo, muchachos, hoy van a leer el capítulo 4, pero del capítulo 4 no lo van a leer todo, sino que van a leer solo, por ejemplo, del 4.1 al 4.2. Yo siempre les voy a dar las indicaciones de qué deben ir leyendo. Profe, ¿y si no entiendo algo? Miren, recuerden que esta materia siempre es netamente virtual. Independientemente del tema de la pandemia, esta es una materia que es netamente virtual y siempre ha sido virtual. Quiere decir de que se dicta siempre a través de esta plataforma. Por eso yo hago estos videitos para poder aclararles aún más. Pero adentro de la plataforma hay talleres, hay cositas como presentaciones en PowerPoint, hay más videos, hay más cosas que les van a ayudar a ustedes a reforzar la lectura. Por eso no se me pueden adelantar, sino hacer la lectura a medida que yo les vaya dando la indicación. Entonces vamos a suponer que yo les mando un correo y les digo, para el próximo fin de semana van a leer de la norma el capítulo 4.1, por decir un ejemplo. Y adicional van a mirar el video tal, van a mirar el documento tal, van a mirar la presentación tal que hay en PowerPoint. Todas esas indicaciones yo se las voy dando semana a semana para que no se pierdan, para que no hayan unos que digan, yo ya leí toda la norma. No, la vamos a ir leyendo por pasitos, ¿listo? Esa es una indicación muy importante. Segunda indicación,
Cuando empecemos a leer la norma, toda ella en su contenido, nos vamos a encontrar con muchas veces, la palabra debe. La palabra debe es esa indicación que da la norma. Como cuando uno le quiere expresar a un niño, hijo, tú debes tomarte la sopa. Él entiende que eso es una regla, eso es una indicación que le estoy dando, una condición que prácticamente le está diciendo a él, tengo un compromiso que desarrollar, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando uno le dice al hijo, mañana debes ir al colegio. Prácticamente ese debe es un tiene. ¿Listo? Entonces, cuando yo le doy ese debes ir al colegio, él sabe que tiene un compromiso y una responsabilidad por cumplir. Ahora bien, de cara a la norma está llenita, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, está llenita de la palabra debe. La palabra debe es esa indicación que nos da. ¿Quién? La norma. ¿A quién? A la empresa que quiera asumir ese reto de certificarse en la norma 9001. Porque si yo no quiero asumir el reto de la 9001, pues no tengo que cumplir estos requisitos. Después de que yo me encuentro la palabra debe, siempre después de la palabra debe va a haber un verbo. Ese verbo es en infinitivo. Por ejemplo, por allá en un capítulo de la norma, por allá en el capítulo 8, por ejemplo, nos va a decir en cierta parte que la organización debe evaluar y reevaluar proveedores. El complemento después del verbo es lo que debe hacer. La empresa debe evaluar, es un verbo, evaluar es un verbo, está en infinitivo, termina en ar, en er o en ir. La empresa debe evaluar ¿qué? Proveedores. Eso es por ahí un requisito de tantos que hay que cumplir en la norma. Entonces, si esa está por allá en el capítulo 8, imagínense desde el 4 hasta el 10, ¿cuántos debes vamos a encontrar? Les digo que hay más de 100, hay más de 100. Entonces, uno diría, ¿yo cómo hago para tener en mi mente 100 requisitos para cumplir? Por eso, a medida que vamos viendo y estudiando la norma, vamos a ir haciendo unos cuadritos de Excel donde vamos a sacar el resumen, cuántos requisitos tenemos en el 4, cuántos requisitos tenemos en el 5, cuántos en el 6, cuántos en el 7, en el 8, en el 9 y en el 10. Porque así, más que llevar el conteo de cuántos debes, lo más importante es que sepamos interpretar ese debe y ese verbo. ¿Listo? Entonces siempre nos vamos a encontrar. Es más, si en este momento, mientras ustedes están viendo este video, cogen la norma, la abren en cualquier página, siempre y cuando sea entre el capítulo 4 y 10, porque entre el 4 y 10 es donde van a encontrar los debes. Del 0 al 3 no hay debes, no hay requisitos. Entonces, si yo abro la norma en el capítulo 5, voy a ver que hay muchas indicaciones que me está dando con la palabra debe. Profe, si yo no quiero certificar mi empresa con la norma ISO, no hay ningún problema. Estos son procesos voluntarios. Pero eso sí, en el momento que la empresa decide implementar la norma, cada uno de esos debe es como si fuera un tiene, ¿cierto? Es como, vuelvo al ejemplo del niño que va al colegio. Tú vas al colegio, debes cumplir con las tareas que te ponen todos los días. Es prácticamente un tiene, una obligación, ¿listo? Si el niño por X o Y razón no va al colegio, pues no tiene tareas que hacer, ¿cierto? Pero siempre y cuando yo le digo, vas a empezar a ir al colegio, debes hacer siempre las tareas que te pongan. Entonces, si yo me monto en ese proceso de querer certificarme, pues debo cumplir con esos requisitos. ¿Listo? Esto es algo transversal, no solo es para el 4, sino para el 5, el 6, para todos los capítulos. ¿Listo? Otras de las condiciones que se van a encontrar en términos generales en la norma son que aparte de la palabra debe,
se van a encontrar con otras dos palabritas más. Muy pocas, pero se las van a encontrar. La palabra debería y la palabra puede. La palabra debe siempre es un requisito, siempre. Las palabras debería y puede no son requisitos, pero la norma a veces las enuncia. Cuando yo le digo a mi niño, o tú le dices a tu hijo, hijo, tú debes hacer la tarea, prácticamente es un requisito que tiene que cumplir. Pero cambia mucho cuando yo le digo, hijo, tú deberías hacer la tarea. Deberías como una recomendación. Mira, si haces la tarea que la deberías hacer, te va a ayudar para tener más conocimiento. Pero él toma la decisión si la hace o no la hace, porque es debería, es una recomendación. Y otra palabra que muy pocas veces está, pero sí está en la norma, es la palabra puede. Hijo, usted puede hacer la tarea, es como darle el permiso, usted la puede hacer, pero no lo estoy obligando. Ninguna de estas dos palabras accede a un requisito. Debería y puede son palabras que las vamos a encontrar en la norma muy pocas veces, pero que cuando las enuncia nos invita, debería hacer algo, o sea, te lo recomiendo. O puede, es una opción, usted puede irse en bus o en metro o en bicicleta, elija, ¿cierto? En determinados momentos la norma nos va a decir cuándo aplicar cada una, pero la que sin duda está completamente repletica en la norma es la palabra debe. Entonces, esta información se las doy ahora al principio de la materia. Y a medida que vamos avanzando en cada uno de los numerales de la norma, yo les voy a tener unos videos donde les estoy explicando de qué trata el capítulo 4 y qué vamos a trabajar en el 4, qué vamos a hacer en el 5, qué vamos a hacer en el 6. Por cada uno de los numerales hay un video donde yo les explico de qué trata ese numeral. Y después de que vean ese video, yo ya les sigo dando indicaciones de cómo van a leer y qué documentos van a mirar respectivo a cada uno de los numerales. ¿Listo? Entonces, quería comentarles a todos esto porque esto es lo que se van a encontrar permanentemente en la lectura. Profe, si tenemos inquietudes, claro, me pueden escribir, me pueden contactar, porque de eso se trata. La materia no necesariamente por ser virtual únicamente, no quiere decir que no puedan acceder a mis explicaciones. Me pueden escribir, me pueden contactar para que en algún momento, en alguno de los capítulos que algo no quede claro, pues lo podamos trabajar. Y una anotación muy importante antes de terminar, y es que para cada uno de los capítulos de la norma hay ejemplos reales de organizaciones. Eso es muy importante. Va a haber una pestaña dentro de esa plataforma virtual. Cuando ustedes acceden al curso, abren, buscan el curso ISO 9001 y auditoría, a cada uno les va a aparecer, y cuando abran esa clase les va a aparecer unas pestañitas donde dice documentos generales, otra dice capítulos del 0 al 3, otra va a decir capítulos del 4 al 6, otra va a decir capítulos 7 y 8, otra pestañita va a decir capítulos 9 y 10, otra pestañita va a hablar de evaluaciones y la última pestaña va a hablar de ejemplos. Si yo quisiera implementar ese capítulo 4 en una organización, ¿cómo lo hago? O si quiero implementar el capítulo 5, ¿cómo lo hago? Entonces, para cada uno de esos numerales, más que aprendernos esto, porque esto no se aprende de memoria, esto se aprende haciendo, vamos a tener una pestañita ahí que ustedes cuando la abran, obviamente que yo les dé la indicación que van a ver, pues van a mirar ejemplos reales de organizaciones que ya han implementado la normativa.